Imaginemos por un momento la siguiente escena cotidiana. Estar en la ducha, con el pelo totalmente cubierto de shampoo. Ujú. Alargar el brazo mojado para coger la alcachofa de la ducha parece, bueno, el gesto humano más trivial del mundo, ¿verdad? Totalmente. Lo hacemos todos los días sin pensar. Exacto. Sin embargo, ese simple movimiento acaba de alterar una frontera geométrica de seguridad invisible. Una frontera trazada milimétricamente hace, ojo, más de 20 años. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Ya ves. Hoy, en este análisis a fondo, vamos a diseccionar el famoso tema 25. Es un manual técnico que desglosa el reglamento electrotécnico para baja tensión, concretamente el RBT del año 2002. Un documento que tiene tela, las cosas como son. Muchísima tela. Nuestra misión en esta exploración detallada es tomar este texto, que a primera vista puede parecer un laberinto riguroso lleno de normativas opacas, y traducirlo. Queremos crear un mapa sobre ese sistema nervioso invisible que da vida a los hogares modernos. Y es vital hacerlo, ¿eh? Porque la sociedad suele dar por sentada la magia de la electricidad. Se pulsa un interruptor y la luz aparece como por encanto. Como si fuera brujería. Eso es. Pero el nivel de ingeniería preventiva que exige este reglamento para que ese simple gesto sea seguro es francamente asombroso. Es un documento que no asume que todo irá bien. Al revés, se pone en lo peor, ¿no? Exactamente. Asume desde su primera página que las cosas van a fallar y diseña barreras físicas, matemáticas y espaciales para contener ese fallo. A ver, si lo pensamos bien, la red eléctrica de una casa es casi idéntica a un sistema cardiovascular. Qué buena analogía. Hay arterias principales que transportan enormes cantidades de energía vital desde el exterior. Luego hay pequeñas venas ramificadas que llegan hasta el último rincón oscuro para alimentar, qué sé yo, una pequeña lámpara de lectura. Ujú. Y un corazón que lo bombea todo. Claro, el cuadro eléctrico general. Está ahí bombeando, vigilando y regulando todo de forma ininterrumpida. Está diseñado específicamente para que la energía fluya sin causar un infarto letal en el sistema. Prometo a quienes nos escuchan que tras esta sesión nunca volverán a mirar un simple enchufe en la pared o el cuadro de luces de la entrada de la misma manera. Y estoy segura de que será así, porque todo ese sistema cardiovascular tiene sus propias reglas anatómicas inquebrantables. Y bueno, la principal regla es la segregación. Un edificio no puede absorber energía como si fuera una esponja gigante. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por los cimientos del sistema. Venga. Antes de que la energía empiece a fluir libremente por los cables, la vivienda necesita un plan estricto de capacidad. Según el artículo 16 de este reglamento, la instalación interior no es un bloque único e indivisible. La normativa obliga a fragmentar la casa. Así es. Pero a ver, ¿por qué imponer esta fragmentación desde el principio? Pues el objetivo fundamental de esta división que marca el artículo 16 no es un capricho organizativo, es pura contención de daños. O sea, limitar el desastre. Claro. Imagina un escenario donde un cortocircuito provocado por una tostadora defectuosa hiciera saltar la luz de toda la casa de golpe. Ostras, te quedas a oscuras por una simple tostada. Exacto. Apagando la nevera, el sistema de calefacción o, peor aún, el equipo de oxígeno médico de un paciente en otro dormitorio. Sería un fracaso catastrófico del diseño. Desde luego, al dividir la instalación en múltiples circuitos independientes, el reglamento garantiza que una avería puntual confine su perturbación a la mínima parte posible de la vivienda. Para visualizarlo mejor, es como tener distintos carriles de velocidad en una autopista. Me gusta esa idea. No se ponen los camiones de mercancías pesadas y lentas a circular en el mismo carril que las bicicletas, porque sería un caos. Siguiendo esa lógica, el reglamento define lo que llama electrificación básica. Que es el mínimo legal. Exacto. Es el ecosistema mínimo y obligatorio que debe tener cualquier vivienda nueva para operar. Y se divide rígidamente en 5 circuitos independientes conocidos como del C1 al C5. Lo fascinante de esto es cómo la normativa clasifica el uso energético de nuestra vida diaria en esos 5 raíles. El circuito C1, por ejemplo, está destinado de manera exclusiva a la iluminación. Serían las bicicletas de nuestra autopista, ¿no? Oh, exacto. Demandan poca energía, pero necesitan fluir constantemente. Luego tenemos el C2, que es un circuito mixto para las tomas de corriente de uso general y el frigorífico. Ah, vale. Y el C3 se convierte en el verdadero carril de vehículos pesados reservado en exclusiva para la cocina y el horno.
Pero espera, hacer un circuito completo solo para el horno y la cocina me parece un poco excesivo. ¿Ah, sí? A ver, si la nevera también está en la misma cocina y además se enfría de forma constante las 24 horas, ¿por qué la nevera comparte el circuito C2 con enchufes normales del salón, pero el horno necesita su propio carril exclusivo de alta capacidad en el C3? ¿No es más lógico agrupar simplemente por habitaciones? Pues agrupar por habitaciones sería lo intuitivo, estoy de acuerdo, pero sería peligrosísimo a nivel termodinámico. Termodinámico, fíjate. Claro, el reglamento lee la física de los electrodomésticos, no su ubicación en el plano del arquitecto. Un horno tradicional es esencialmente una enorme resistencia que transforma la electricidad en calor extremo de forma instantánea. Sí, es verdad, se pone a 200 grados en nada. Y eso requiere consumir muchísimos amperios de forma sostenida. Si ese consumo tan brutal compartiera cableado con otros aparatos, el cable se calentaría hasta derretirse. Literalmente. Madre mía. Una nevera, por el contrario, tiene picos de arranque muy cortos cuando arranca el motor del compresor, pero luego mantiene el frío consumiendo muy poca energía. La normativa aísla térmicamente a los grandes devoradores de energía. Pues eso le da todo el sentido a los dos últimos circuitos básicos, claro. El C4 va directo a la lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. O sea, aislando esa mezcla crítica de agua y la necesidad de calentar líquidos. Exactamente. Y el C5, que actúa como un guardaespaldas específico para los enchufes de los cuartos de baño y las bases auxiliares de la propia encimera de la cocina. Lugares húmedos. Muy húmedos y muy propensos a accidentes. Y claro, todo este tráfico energético se controla con los dispositivos de mando y protección, esos pequeños interruptores que subimos y bajamos cuando saltan los plomos. El famoso cuadro eléctrico. Eso es. El texto detalla que deben estar ubicados cerca de la puerta de entrada, a una altura muy concreta, de entre 1,4 y 2 metros. Para que resulten accesibles en la oscuridad de una emergencia sin tener que buscar una escalera a tientas. Totalmente. Y nunca bajo ningún concepto pueden instalarse dentro de dormitorios o cuartos de baño. Ni se te ocurra. Pero claro, esta configuración de 5 circuitos es lo mínimo de lo mínimo. ¿Qué ocurre si alguien construye un chalet enorme de 250 metros cuadrados con domótica, motores en las persianas y calefacción eléctrica en cada suelo? Los 5 circuitos colapsarían el primer día de invierno, seguro. Pues el reglamento ya anticipaba la evolución hacia el confort extremo. Para esas viviendas más demandantes, crea la categoría de electrificación elevada. Ah, vale. Entra en juego automáticamente si la casa supera los 160 metros cuadrados o si hay previsión de grandes consumos, como el aire acondicionado centralizado. Entiendo. Esto despliega una batería de circuitos adicionales, llegando hasta el circuito C12. Y aquí hay un mecanismo redundante bellísimo en términos de ingeniería. La normativa establece que, como mínimo, hay que colocar un interruptor diferencial por cada 5 circuitos instalados. Para no quedarte sin protección, claro. Entiendo. Entonces, dividir la casa en circuitos estratégicos aísla los fallos y contiene el daño. Pero a ver, eso sigue sin resolver la física pura y dura de la electricidad viajando por el interior de las paredes. El transporte de la energía. ¿Cómo evitamos que la resistencia física funda literalmente el cobre que forma esos carriles? Para eso, el manual entra de lleno en el mundo matemático, presentando una fórmula de intensidad que rige absolutamente todo. Y cuidado que asusta un poco al principio. Sí, pero si alguien en nuestra audiencia siente rechazo por las matemáticas, que no se asuste. Lo importante no es hacer el cálculo mental ahora, sino comprender el concepto de fondo. La fórmula nos dice que la intensidad es igual al número de tomas de corriente por la intensidad prevista de cada toma, multiplicado por el Fs y el Fu. F es el factor de simultaneidad y Fu es el factor de utilización. Ambos valores son el corazón económico y lógico del sistema eléctrico doméstico. ¿El corazón económico? Sí, porque son el intento de la matemática de predecir algo completamente caótico, el comportamiento humano diario. Vale, vamos a bajar esta fórmula a un escenario real para entender por qué es tan vital. Imaginemos que hay un apagón total en un gran vecindario durante una tormenta. Típica noche de invierno. Eso es. Horas más tarde, el suministro vuelve de golpe. El factor de simultaneidad asume una verdad universal, y es que en una casa casi nunca está todo encendido y funcionando al mismo tiempo. Sería una locura. Claro, no es normal tener cada bombilla encendida, el horno a máxima potencia asando un pavo, 3 lavadoras seguidas, el secador de pelo en marcha y el aire acondicionado a tope en pleno invierno. Desde luego que no.
Si el reglamento forzara a los ingenieros a diseñar asumiendo que el humano sí hace eso simultáneamente, el grosor de los cables dentro de las paredes tendría que ser del diámetro de un brazo para soportar la fricción térmica. Y sería inviable económicamente, ¿eh? Además de físicamente imposible de encajar en un simple tabique. Claro. Y por otro lado, el factor de utilización, el FU, añade otra capa de realismo a la ecuación. Reconoce que incluso cuando encendemos un electrodoméstico pesado, rara vez está exigiendo su máxima potencia declarada de forma constante y prolongada. Como la nevera que decíamos antes. Exacto. El compresor de un congelador arranca, enfría a tope y luego se detiene durante horas. Combinar estos dos factores permite calcular la sección, es decir, el grosor exacto de los cables de cobre, de forma segura pero muy eficiente. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, tras estas fórmulas, el documento impone una regla de oro sobre la llamada caída de tensión. Uf, un tema crítico. Establece que, desde que la energía entra en la casa hasta que llega al enchufe más lejano, la caída máxima de voltaje permitida es de un estricto 3%. Y aquí quiero ejercer de abogado del diablo, si me lo permites. Adelante, dispara. ¿Por qué marcar la línea roja en un porcentaje tan pequeño y específico como el 3%? O sea, ¿es esto simplemente una maniobra de eficiencia impuesta para que las comercializadoras eléctricas no pierdan dinero por el camino? ¿O hay un peligro real acechando detrás de ese porcentaje? Pues si conectamos esto con la perspectiva general del funcionamiento de una máquina, descubriremos que el 3% es ni más ni menos una garantía de supervivencia para los electrodomésticos. ¿Ah, sí? Sí. La red distribuye la energía a una tensión nominal de unos 230 voltios. Los fabricantes diseñan sus motores y circuitos bajo el supuesto de que van a recibir exactamente ese empuje. Claro, confían en la red. Pero si el cable de la pared es excesivamente largo o si el constructor ha usado un grosor insuficiente para ahorrarse unos euros, el propio cobre opone resistencia a la electricidad, provocando que la tensión vaya cayendo poco a poco por el camino. ¿Y qué sucede físicamente en el interior del aparato cuando la tensión cae por debajo de lo necesario? Pues pensemos en aparatos con grandes motores rotativos, como el motor de la nevera o el de una bomba de calor. Si le llegan 210 voltios en lugar de los 230 requeridos por haber sobrepasado ese 3% de caída, el motor no se rinde y se apaga sin más. No, yo pensaba que simplemente dejaba de funcionar. ¿Qué va? Intenta compensar la falta de fuerza bruta exigiendo una cantidad de amperios muchísimo mayor para lograr hacer el mismo trabajo mecánico. Ostras. Y ese sobreesfuerzo agónico y constante se transforma directamente en calor acumulado dentro del electrodoméstico. Un motor sometido a sobrecalentamiento continuo derrite sus propios aislantes internos, pudiendo originar un fuego que devore la cocina en cuestión de minutos. Así que mantener el 3% es, literalmente, evitar incendios a largo plazo. ¡Qué barbaridad! Es una cadena causal perfecta. Y bueno, para evitar que todo este ecosistema eléctrico se convierta en un caos incomprensible a la hora de hacer reparaciones, el reglamento impone un código visual. ¿Los colores? Eso es, un código que funciona como el lenguaje universal de la energía. Cualquiera que haya intentado instalar una lámpara de techo lo reconocerá al instante. El color azul claro está reservado estricta y obligatoriamente para el conductor neutro. El cable de dos colores, verde y amarillo, es la vía de escape de la toma de tierra. Inconfundible además. Sí. Y luego los colores oscuros como el marrón, el negro o el gris se destinan a las fases, las vías por donde llega la corriente viva y peligrosa. Todo muy regulado. Por cierto, en la tabla 1 se ve clarísimo. El circuito C1 de las luces usa cables finitos de 1,5 milímetros cuadrados y un interruptor de 10 amperios, mientras que el C3 del horno necesita un buen cable de 6 milímetros cuadrados y 25 amperios. Claro, es que es una gramática estricta, que no admite dialectos regionales ni improvisaciones artísticas del instalador. Un error de interpretación como confundir visualmente un neutro azul con una fase marrón por no respetar los colores suele resultar letal. Letal para el que toca, claro. Tanto para el operario que hace el mantenimiento como para el usuario final que va tranquilamente a enchufar su televisor. Bueno, pues hemos conseguido canalizar la energía de forma segura, el grosor del cobre es el adecuado, la caída de tensión no llega al 3% y los colores marcan la ruta por los pasillos secos de la vivienda. Pasillos secos, recalco. Exacto, porque de repente toda esta cuidadosa arquitectura choca frontalmente con una zona de la casa que es, a nivel eléctrico, un auténtico campo de minas mortal. Llegamos al enemigo natural de la electricidad. El agua. El agua presente en los cuartos de baño. El reglamento
aborda esta pesadilla logística a través de la Instrucción Técnica Complementaria 27, conocida en el mundillo como la ITC BT27. Ujú. Se trata de uno de los tratados de seguridad preventiva más meticulosos y fascinantes de todo el código de edificación, precisamente por cómo visualiza el peligro no como un riesgo abstracto, sino como una estructura geométrica sólida. Efectivamente. La sensación al leer esta instrucción es como si el cuarto de baño estuviera fraccionado en zonas de radiación térmica, dibujando cilindros y fronteras invisibles. Como en las películas de ciencia ficción. Tal cual, el documento clasifica todo el aire del baño en 4 zonas llamadas volúmenes 0, 1, 2 y 3. El volumen 0 representa el epicentro de la devastación absoluta. Es, literalmente, el hueco interior de la bañera o el perímetro del plato de ducha, donde el agua se estanca y el cuerpo humano está totalmente sumergido. Y en ese volumen 0, las restricciones son casi de nivel militar, ¿eh? Para empezar, la hermeticidad de cualquier elemento, como un foco subacuático decorativo, debe tener una certificación IPX7. ¿Y eso qué garantiza exactamente? Pues indica que sobrevive a la inmersión total temporal sin filtrar absolutamente nada de humedad. Pero la clave real de supervivencia está en la tensión. Solo se permite lo que la norma define como MBTS. Muy baja tensión de seguridad. Eso es. La electricidad que circule por ahí jamás puede sobrepasar los 12 voltios en corriente alterna. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel biológico? Pues que a 12 voltios la capacidad de la corriente eléctrica para atravesar la bajísima resistencia que ofrece la piel humana mojada y llegar al corazón para causar daños severos es directamente nula. Cero peligro a esa tensión, pero hay un pequeño apartado en el reglamento sobre un elemento arquitectónico moderno que resulta súper revelador. Hablamos de las duchas planas. Uy, las duchas a ras de suelo. Sí, las que van sin ningún tipo de plato o murete que actúe de frontera física visible. Al no haber barrera en el suelo, la norma establece que si la alcachofa de esa ducha es fija y está clavada a la pared o al techo, el volumen 0 de peligro mortal se proyecta como un cilindro de aire de 0,6 metros de radio partiendo de ese difusor de agua. Esto plantea una cuestión importante sobre cómo la regulación evalúa el comportamiento humano errático. Porque, fíjate, el reglamento advierte que si esa misma ducha a ras de suelo tiene una alcachofa móvil conectada a una manguera flexible, el volumen 0 ya no mide 0,6 metros. Ah, cambia la cosa. Cambia radicalmente. Se expande de forma explosiva abarcando un radio de 1,2 metros, el doble de espacio clasificado como peligro mortal. Ostras, el doble. Y la justificación es apabullante. La ingeniería sabe perfectamente que el humano nedio, estando resbaladizo y cubierto de jabón, va a descolgar esa alcachofa con la mano y estirará el brazo húmedo tanto como de sí la manguera flexible, esparciendo agua en todas direcciones. Totalmente. La norma se niega a confiar en que la persona se quede quieta como una estatua debajo del chorro. Persigue geométricamente la envergadura del brazo humano para crear la barrera de seguridad. Y ese cuidado tan meticuloso se extrapola hacia los volúmenes exteriores. El volumen 1 se proyecta hacia el techo hasta alcanzar los 2,25 metros de altura por encima del suelo resbaladizo. Que ya es una altura considerable. Sí, en esa columna de aire la normativa prohíbe casi cualquier aparato eléctrico, concediendo excepciones mínimas, como la instalación de calentadores de agua, pero bajo estrictas medidas de aislamiento. Y en el volumen 2, que rodea a los anteriores, se permite un poquito más de margen. A ver qué dejan poner ahí. Pues se autorizan ciertas luces muy bien selladas o esos enchufes diseñados exclusivamente para afeitadoras eléctricas. Ah, los de los hoteles. Esos mismos, pero con la condición obligatoria de que incorporen internamente un transformador de aislamiento. Todo esto persigue un único fin, hacer que sea anatómicamente imposible, dadas las medidas promedio de un cuerpo humano, que una persona metida dentro de una bañera consiga tocar voluntaria o accidentalmente un dispositivo letal a 230 voltios. Claro. Se diseña el espacio a prueba de resbalones y reflejos instintivos de supervivencia. Pero bueno, para que este complejo y milimétrico mapa tridimensional abandone la teoría de papel y se construya incrustado en la pared de ladrillo, los profesionales necesitan que los aparatos que la gente va a enchufar tengan reglas igual de férreas. Por supuesto. Así pasamos a la parte de los receptores eléctricos, los consumidores finales de toda esta energía.
La instrucción ITC-BT44 regula el mundo de la iluminación y alberga una regla curiosísima conocida en el sector como la regla de los 5 kilos. Me encanta esa regla. Dice de manera textual que si una lámpara suspendida libremente en el aire mediante cables flexibles pesa más de 5 kilos, el esfuerzo mecánico derivado de esa masa suspendida no puede recaer sobre los pequeños tornillos de los bornes que conectan la electricidad. Fija un máximo de tensión física permitida en el cobre de 15 newtons por milímetro cuadrado. Es una cuestión preciosa donde la mecánica acude al rescate de la integridad eléctrica. Hay que entender que el cobre puro no está diseñado para funcionar como un andamio de carga. Claro, es un conductor, no una viga. Exacto. Si los hilos de cobre del cable son los únicos que soportan estoicamente el peso diario de una lámpara pesadísima, sumado a las pequeñas vibraciones naturales que sufren las estructuras de los edificios cuando pasa un camión o el metro, los finos filamentos del cable empezarán a microfracturarse a lo largo del tiempo. Y regresamos al gran problema físico del principio. Al romperse los filamentos, el cable de cobre reduce su diámetro útil. Al tener menos sección para transportar la misma energía, aumenta drásticamente la resistencia local, se dispara la temperatura en ese punto de fractura y finalmente, ¡boom!, Se desata un incendio latente. escondido de forma silenciosa dentro del falso techo. Todo el sistema está entrelazado. Otra instrucción vital es la ITC-BT45, enfocada a domar a los devoradores de energía que mencionábamos antes, los aparatos de calefacción. Uf, los radiadores y estufas tienen tela también. O para cualquier tipo de uso doméstico, y fija fronteras espaciales contra las llamas. Todo calefactor debe instalarse garantizando al menos 8 centímetros de separación física respecto a las paredes construidas con materiales que puedan arder. Y si el aparato emite calor luminoso tras una rejilla protectora, la distancia mínima de seguridad salta a medio metro, fíjate, 50 centímetros. Se combate el fuego con simple distancia espacial. A su vez, el reglamento tiene que clasificar todos los dispositivos móviles que un ciudadano podría llegar a comprar en una tienda. Establece niveles de defensa agrupando los aparatos en clases de protección contra descargas eléctricas. Como la clase 0, ¿no? Sí, desde la clase 0, que por cierto está prohibida hoy en día por obsoleta e insegura, hasta las clases 1, 2 y 3. Entender esto salva vidas, de verdad. La clase 1, por ejemplo, agrupa a los gigantes metálicos del hogar, como la propia lavadora de la que hablábamos. Claro, puro metal por fuera. Al tener carcasas de acero, requieren estar firmemente ancladas a la toma de tierra mediante el cable verde y amarillo. Así, si un cable de corriente interno se pela con las vibraciones del centrifugado y electrifica la carcasa de la lavadora, esa electricidad mortífera elegirá siempre escapar rápidamente por el cable de tierra hacia el subsuelo. Forzando al diferencial principal de la casa a saltar y cortar la luz instantáneamente. Exacto. Todo esto pasa en milisegundos, antes de que un niño o un adulto llegue a tocar la máquina y reciba la descarga. Los receptores clasificados como de clase 2, sin embargo, abordan el problema de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Emplean capas de doble aislamiento plástico interno. Por su propia naturaleza hermética y su carencia de un chasis conductor accesible, no necesitan en absoluto conectarse a la toma de tierra. Son los que llevan el enchufe fino, el que no tiene la pletina de metal en los bordes. Eso es, muy bien visto. Hemos analizado la topografía, las matemáticas y la mecánica física que rigen este enorme ecosistema. Pero a ver, un arquitecto o ingeniero debe ser capaz de comunicar todas estas reglas vitales al electricista que está a pie de obra taladrando los tabiques. Para cerrar el documento, el reglamento expone una extensa biblioteca de simbología y tipos de planos. Y aquí surge un aparente conflicto gráfico. A ver. El texto exige que este mapa eléctrico se pueda plasmar de dos formas distintas a través del esquema unifilar y del esquema multifilar. ¿Por qué razón un ingeniero dibujaría dos mapas eléctricos distintos para la misma vivienda? Parece que solo sirve para complicar el proceso, ¿no? Pues no es una complicación, ¿eh? Es una separación obligatoria entre el qué se quiere lograr y el cómo construirlo físicamente. Es separar la intención táctica de la ejecución literal. Explícamelo un poco más. Claro, el esquema unifilar, que dibuja todos los recorridos bajo una sola línea simplificada, muestra la arquitectura mental del diseño. Permite ver de un vistazo rápido por dónde sale el circuito 3, qué pared recorre, cuántas luces alimenta y con qué interruptor de protección está vinculado. Es una hoja de ruta estratégica. Haciendo una analogía gráfica,
El plano unifilar vendría a ser como el clásico mapa esquemático de las líneas de metro de una gran capital. Muestra rutas con colores brillantes, las paradas numeradas y los grandes transbordos de forma extraordinariamente limpia. Informa de cómo ir del punto A al punto B sin que el ojo humano se abrume. Me parece una comparación brillante. Y en contraposición, el esquema multifilar sería el equivalente a los planos exhaustivos de ingeniería civil y topografía que describen los túneles subterráneos reales de esa misma red de metro. Exactamente. El esquema multifilar es brutalmente literal. Desgrana y traza individualmente el trayecto que realizará cada cable independiente de cobre. Muestra por dónde viaja el cable de la fase marrón oscura, el camino en paralelo del neutro azul y por dónde serpentea exactamente la protección de tierra. Un mapa del tesoro pero de cables. Claro. Detalla meticulosamente cuántos empalmes físicos sucederán dentro de las cajas de registro empotradas en los ladrillos. Es un manual de instrucciones táctico indispensable, porque, armado solo con la abstracción del plano unifilar, ningún electricista en el mundo sabría exactamente cuántos cables físicos tiene que introducir a presión por un tubo corrugado concreto que atraviesa la pared del salón. Claro, de ahí la necesidad extrema de estandarizar una biblioteca de símbolos gráficos, un alfabeto unificado para plasmar desde simples enchufes y pequeños conmutadores cruzados hasta inmensos diferenciales de protección. Y también, como comentábamos, la prohibición estricta de usar cosas como lámparas de gas de alta tensión, como las de neón, dentro de las viviendas por su peligro intrínseco. Todo está tasado. Es que si este vocabulario gráfico no fuera idéntico para todos, sería un desastre. Un arquitecto del sur podría dibujar el símbolo de un enchufe como un simple triángulo negro, mientras que un ingeniero del norte lo interpretaría como un foco de techo fundido. Sería una auténtica torre de Babel técnica que acabaría derivando en fallos catastróficos en el momento de la construcción. Sin lugar a dudas. ¿Qué viaje tan profundo hemos realizado hoy? Al unir todos los puntos tratados a lo largo de este análisis, queda claro de forma indiscutible que un documento técnico y aparentemente árido como el RBT de 2002 no es un mero compendio de burocracia administrativa. Para nada. Es, en su núcleo más íntimo, un escudo de fuerza milimetrado que vela por la integridad biológica y material de la sociedad. Al subdividir meticulosamente los circuitos básicos para acorralar las averías técnicas, al calcular el grosor necesario del cobre apoyándose en ecuaciones que intentan predecir la caótica rutina diaria del comportamiento humano para ahogar incendios latentes. Y al codificar y acorralar físicamente al agua mediante esos cilindros espaciales invisibles alrededor de nuestras bañeras. Exactamente. Este reglamento logra silenciosamente uno de los mayores prodigios de la modernidad. Consigue que cohabitar de forma continua rodeados de una inmensa red de energía potencialmente letal, invisible y silente, sea percibido por todos nosotros como algo totalmente rutinario, monótono y, por encima de todo, seguro. Y ese es verdaderamente el pináculo del éxito para cualquier disciplina de ingeniería avanzada, ¿eh? Lograr estructurar una capa de complejidad tan profunda y vital que consiga pasar completamente desapercibida en el transcurso de nuestra vida diaria. Para quienes nos escuchan, cuando en un futuro próximo suceda el clásico evento de saltar los plomos, dejando la casa a oscuras, o al fijarse de repente en que ese enchufe del cuarto de baño está situado a una distancia que parece sospechosamente alejada y poco práctica del borde mismo de la bañera, Que siempre nos quejamos de que el enchufe pilla lejos. sí, pues ya sabrán firmemente que nada en esa disposición es un accidente estético o un capricho del constructor para ahorrarse cable. Hay, tras las paredes, una rigurosa ecuación matemática constante, un factor de utilización vigilando las cargas eléctricas y un volumen geométrico silencioso que está diseñado puramente para proteger todo su mundo desde las sombras del yeso y el ladrillo. Es una muralla invisible e implacable que jamás apaga su guardia ni un solo segundo del día. Pues como cierre a este análisis, me gustaría dejar suspendida en el aire una reflexión provocativa que surge casi orgánicamente al estudiar las implicaciones futuras de esta obra de ingeniería. A ver, cuéntame. Si un reglamento concebido y redactado hace ya más de 20 años, en la lejana época de 2002, demostró poseer un carácter tan asombrosamente visionario como para exigir la inclusión forzosa de reservas espaciales destinadas a la domótica y automatización a través de ese visionario circuito C11. Que en aquella época era casi ciencia ficción. Totalmente. Pues nos toca preguntarnos imperativamente cómo van a tener que mutar y convulsionar todos estos esquemas de protección en los años que están por llegar.
Es crucial proyectar mentalmente el momento exacto en el que nuestras viviendas abandonen para siempre su rol tradicional de ser simples puntos ciegos pasivos y consumistas ubicados al final de una inmensa red de distribución energética. Ujú. En ese escenario inminente, la masificación de los paneles solares fotovoltaicos, los grandes acumuladores de batería domésticos y los vehículos eléctricos conectados al enchufe van a transformar de golpe los hogares de todo el mundo en microcentrales eléctricas palpitantes, listas para inyectar su propia energía excedente de vuelta hacia la red pública global. Menudo cambio de paradigma. ¿Cómo deberá reinventarse toda esta arquitectura preventiva normativa cuando este flujo histórico que acabamos de explorar de forma tan unidireccional se transmute definitivamente en una inmensa e impredecible autopista de doble sentido? Es una incógnita magnética para mantener la curiosidad encendida. Gracias por habernos acompañado en esta travesía iluminadora a través de las venas invisibles de nuestros hogares. Hasta la próxima exploración detallada.